El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí comienza Entrevistas con Alma de País. Después de 21 años de inactividad, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia volvió a estar en los escenarios del país. Lo hizo hace un par de meses en Itagüí, Antioquia, y lo sigue haciendo. Hoy con nosotros Antonio Suárez, el nuevo director ejecutivo de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, que agrupa a la Orquesta Nacional de Música Sinfónica, que la integran 80 músicos, el Coro Nacional de Colombia, también con 80 integrantes, y la Banda Sinfónica Nacional de Colombia con 55. Su historia y sus nuevas ideas son música para nuestros oídos. Maestro, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias, y a todas las personas que nos ven en el día de hoy, queremos enviarles un saludo lleno de muchísima música y música que esté inspirada en nuestro país. Pero por supuesto, además porque quiero comenzar esta charla hablando un poco de usted, de su historia. Él crece en un lugar llamado Villa del Rosario, en norte de Santander, un lugar mágico además porque es un municipio, diría yo, que de migrantes, ¿cierto? Allí llega personas de muchas partes de Colombia buscando en la frontera con Venezuela pues también una oportunidad de mejorar sus condiciones sociales, o en aquella época, cuando usted era pequeñito, es la historia de sus padres. Es decir, Villa del Rosario podría ser una radiografía de una Colombia pequeña. Así es. Pues no había, en la calle que vivíamos no había personas del mismo origen del país. O sea, podías tener un vecino chocuano, al lado tenías un vecino de los llanos o paisas, y estábamos como una pequeña representación de toda Colombia en nuestro pequeño pueblo. Pero sí estaba muy inspirado sobre todo de ese espíritu de lucha, de conquista, de búsqueda de nuevas alternativas, que inspiraron pues a muchos niños como yo a seguir trabajando y construyendo cosas. Claro, porque además él es hijo de padre costeño, sí, y madre también norte de santandereana. Sí. ¿De quién es la música o por dónde hereda usted el tema musical? Me imagino yo, pues con el respeto de los norte de santandereanos, que por su padre. Así es, así es. Bueno, mi papá es de un corregimiento de Sucre que se llama Chochó. Es un pueblo muy pequeño, en su momento tendría 500 habitantes cuando él era pequeño, y habían 4 bandas. Es decir, el espíritu, todos eran músicos. Su padre, mi abuelo, fue fundador de una banda juvenil muy famosa en el Caribe que se llama la Banda Juvenil de Chochó, que ya en esos tiempos era la juvenil, sí, hace 60 años. Y mi papá siempre quiso ser músico. En algún momento tocó el trombón, pero nunca fue, digamos que de manera profesional. Y en nuestra infancia empezamos a explorar la música de muy temprana edad, mi hermana, mi hermano y yo, y se convirtió pues en nuestra forma de entender la vida a través de los sonidos, y sobre todo con una influencia muy importante del Caribe. Las bandas y el vallenato hacían parte de la música que nosotros escuchábamos. Pero fíjese esa frase que usted acaba de decir, entender la vida a través de la música. ¿Cómo se puede entender la vida a través de la música? Es maravilloso porque la música nunca la puedes hacer solo. La música siempre la trabajas con las demás personas en colectivo. Y entender la vida alrededor de la música es aprender a entender que siempre tienes que trabajar con las demás personas para que puedas lograr grandes cosas. Ay, qué bonito eso. ¿Pensaron en algún momento con sus hermanos crear una banda, un grupo musical? Porque tenían ¿de dónde? Lo intentamos muchas veces, fueron como pequeños experimentos que hicimos, pero no teníamos ni la formación, ni pues, las capacidades de los recursos para poderlo gestionar. Entonces siempre eran pequeños proyectos que hacíamos, pero lo intentamos muchas veces. Pues es muy difícil abordar un grupo en Colombia sin recursos, ¿no? Y claro, siendo niños, de paso. ¿Y cómo empieza usted entonces después a entender que era la música la que iba a marcarle el compás de su historia? Tengo entendido que usted es especialista en música clásica, su instrumento es la trompeta, pero ¿cómo llega ahí?
Bueno, la trompeta yo la escojo porque las bandas del Caribe colombiano tienen algunos instrumentos muy referenciales. Entre ellos está el clarinete, que era el que tocaba mi hermano, la trompeta, que era el que me terminó interesando a mí, y mi papá el trombón, que digamos son los instrumentos que más se pueden recoger. ¿Y su hermana? Mi hermana era violinista y pianista. Ella era la clásica de la familia y nosotros éramos los populares. Pero estamos hablando de tres. Mi hermana tendría 10 años, mi hermano 8 y yo 6. Y entonces, ¿cómo se encuentra con la trompeta? Primero, porque el acceso que teníamos en Villarrosario era la creación de una banda y ahí nos colocaban los instrumentos que nosotros nos interesara empezar a trabajar. Yo pasé por varios y en ninguno servía. Después llegó a la trompeta, que tampoco funcionaba, pero me enamoré de ella y me fui por ese camino. Pero además hay que decir que, bueno, usted me corrige, pero la mayoría de ritmos tienen una trompeta. La trompeta es uno de los instrumentos más polifacéticos que hay en el mundo. Prácticamente puede estar en todos los géneros. Es representativa de todos los géneros, en el jazz, en la música clásica, en la salsa. Y tú lo ves, la trompeta viaja por el mundo por varias razones. Primero, porque hacía parte de las bandas marciales de finales del siglo XIX y esto orbitó alrededor le facilitó el acceso a comunidades muy pobres en el mundo y empezaron a incorporarlo en las músicas tradicionales populares. Lo segundo es que el instrumento en sí es económico. Claro. Entonces, y lo tercero es que suena muy fuerte. Entonces puedes transmitir cosas muy potentes a bajo costo y el acceso es global. También hay que contarle a la gente que usted estuvo en Batuta. Sí. Y eso, pues, y que hoy en día ser director ejecutivo de tremenda organización, pues le da a uno la posibilidad de decir, ahí el sistema funciona, ¿no? Sí. Usted estuvo en Batuta, hoy en día Batuta, pues alrededor de 100.000 niños hacen parte de Batuta. Usted estuvo allí y hoy está aquí liderando ahora esos sueños que también un día fueron suyos. ¿Cómo fue ese paso por Batuta y cuáles eran los sueños que en ese momento tenía? Bueno, esto es una historia, la historia para mí de Batuta es el resultado de una catarsis que nos pasó a nosotros. Para principio de los 90, por digamos, la vocación política de mi papá, fuimos amenazados en el norte de Santander. Digamos que todos conocen la historia muy violenta que se empezó a dar en los 90 en Villarrosario y en Cúcuta. Pues recientemente se conocen fosas y cosas que nosotros tuvimos que vivir en la infancia y tuvimos que abandonar pues mi casa con mis sueños. La literatura fue muy importante para mí en la infancia. Mi papá nos acercó muy temprano a ella y cuando nos fuimos perdimos los libros, perdimos muchos sueños y tener que desplazarse es un dolor que a ti te marca. Claro. Hay una mutilación emocional también, no que solo nunca social. se recupera. Siempre hay una cicatriz allí. Y después empiezas a trabajar sobre ella y la música ha sido parte de eso. Cuando yo llego a Bogotá llegamos en unas condiciones económicas muy fuertes, muy difíciles, pero queríamos seguir en la música. Y Batuta tenía la posibilidad de brindarnos la formación gratuita. Para aquel entonces yo tenía mucho dolor y mucha rabia en mi vida, mucha rabia, porque había tenido que dejar cosas que yo realmente amaba. Y la música para mí fue una oportunidad, sobre todo, de aprender a perdonar. Y por eso trabajo en lo que trabajo. Por eso está hoy en día aquí liderando todas estas almas que de una u otra manera también han encontrado en la música esa salvación. Yo creo que la música y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, te da oportunidades de creer en otras cosas, que no son tan sencillas de entender si no estás en ella. Sobre todo el trabajar con la gente que no piensa como tú. Claro. O que es distinta. Y eso a mí me enseñó realmente a continuar, a sumar. Y la vida me ha dado las oportunidades de transformar mi propia vida, la vida de mi familia. Y eso se lo debo a las generaciones de niñas y niños de este país. Claro, porque además hoy en día pues ustedes lo ven, tremendo hombre, brillante, joven, guapo, exitoso, director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, pero en su época tuvo que salir a vender arepas. Sí. Arepas de huevo, arepas de choclo, arepas de maíz pelado, arepas o cañeras, para poder salir adelante. Sí. Somos una familia de vendedores ambulantes, sí. Pues todos estábamos en ello, mis papás y nosotros los apoyábamos
y aprendí, por eso me encanta cocinar, aprendí que la comida es una forma de entregar amor y de poder construir una vida. Entonces sí, fuimos vendedores ambulantes inmensa mayoría del tiempo, gran parte de la universidad la financié con esto. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, la cual amo y amaré toda la vida, y pues el Conservatorio de Música es una referencia muy importante en el ejercicio que yo hago. Pero siempre después de un concierto en el León de Grave tenía que devolverme a ayudar a vender las arepas a mi mamá, recoger los carros, y entonces para mí estar en la calle ha sido una gran lección de vida. Y después, además, porque el camino de este maestro es largo, siendo tan joven, estuvo en Venezuela, estuvo en Caracas, luego volvió aquí a Colombia, trabajó, por supuesto, también con los territorios, en el Urabá antioqueño, estuvo en La Guajira. Cuéntenos, grosso modo, porque el tiempo es muy corto y tenemos que hablar también de la asociación y de sus metas actuales, ¿cómo fue ese camino que recorrió y que lo llevó a estar hoy en día pues, dirigiendo esta asociación de música sinfónica, la más importante del país? Aquí hay una mezcla entre la falta de oportunidades y mi propia experiencia de vida, más mis principios políticos de lo que considero que tiene que ser la música. Yo me voy de Colombia porque ya estaba en un momento de un nivel importante, pero igual mi familia tenía muchas carencias económicas, no tenía dónde trabajar a nivel profesional como instrumentista. No había oportunidades. No había oportunidades, que se transformaron justamente en este país cuando el hoy presidente fue alcalde de Bogotá y hizo una apertura en la Filarmónica de Bogotá que le permite a mucha gente tener trabajo. Para el momento en el que yo me fui, cerraron la Banda Nacional, cerraron la Sinfónica de Colombia, y el mensaje era, si eres músico te tienes que ir. Entonces viajo a Caracas, tengo la oportunidad de presentar una audición y entrar en una de las orquestas más importantes de Venezuela en su momento, y empiezo a estudiar en el sistema de orquestas, aparte de ser un músico profesional de la Sinfónica de Caracas. Esto para mí fue la oportunidad de conocer un universo que yo admiro y que me parece fantástico, que es toda esta capacidad de transformar vidas a través de la música de una forma tan eficiente y eficaz como lo ha tenido el sistema de orquestas, conocer grandes artistas. Y en un momento decido volver al país cuando se están abriendo las oportunidades de la música en Colombia, en Bogotá. ¿Qué es cuándo? A principios de 2015 estoy viajando a Colombia, que se está abriendo toda la Filarmónica de Bogotá. Llego a trabajar en uno de los programas de formación y decido dejar la trompeta. Porque empiezo a estudiar gestión cultural y quiero hacer cosas de la gestión cultural. Yo sabía que siempre que tuviera la trompeta iba a renunciar en algún momento de crisis. Ya había vivido las crisis colombianas, entonces si yo tenía la oportunidad de regresar a la trompeta no iba a ser gestor cultural. La abandoné, me divorcié del amor de mi vida y decidí ser gestor cultural. ¿Sigue divorciado? Tenemos pequeños encuentros ocasionales, pero le aposté por la gestión y el camino era o triunfo o muero. Sí, y en ese orden de ideas, como gestor cultural, ¿qué empezó a desarrollar? Al principio empezamos a incorporar un programa de formación inspirado en el sistema de orquestas de Venezuela, muy en las características de la idiosincrasia en Bogotá. Y ese es mi primer trabajo, empiezo a trabajar con Filarmónica. Parte de lo que he hecho lo he aprendido en esa transformación que se hizo en la alcaldía del hoy presidente para la incorporación de estos proyectos de desarrollo social a través de la música. En el 2016 hay un cambio administrativo importante en Filarmónica de Bogotá y yo decido irme a La Guajira con una idea muy clara, porque ser músico es ser soñador. Sí. Y me fui con una idea clara. Yo voy a tener un papel de liderazgo de la música en Colombia y por eso me voy a ir al lugar más recóndito de Colombia. Decidí irme a La Guajira por 3 años, estuve trabajando con comunidades guayú, me interné en su cultura, en su vida, en su cosmovisión. Tuvimos enormes aprendizajes, trabajamos de una forma maravillosa. Aprendí a entender cómo era el trabajo multicultural y la comunicación en 2 vías. Y después se me dio la oportunidad de ir a un lugar también aún difícil, que es el Urabá antioqueño. Estuve 1 año allí, trabajando entre Currulao y Carepa o Chigorodo. Estuvimos haciendo un programa maravilloso que aún continúa, que lo lleva la Filarmónica de Medellín. Fue maravilloso, otra cosmovisión humana, musical totalmente distinta.
Y esto me ayuda a entender que el país realmente necesita no un programa de musical de formación, sino múltiples programas de formación que entiendan a 50 millones de personas. Y eso es lo que quiere hacer hoy en día desde la Asociación de Música Sinfónica. Justamente, creo en eso, justamente. Hablamos de eso particularmente después de la pausa. Perfecto. Ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2 o 3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con Antonio Suárez. Él es el nuevo director ejecutivo de la Asociación Nacional de Música Sinfónica. Y con todo ese background que nos acaba de mencionar, con todo este contexto que tiene usted, ese conocimiento también de los territorios del país, de esa Colombia musical, se para aquí y mira hacia los próximos 3, 4, 5 años. ¿Y qué quiere hacer desde la asociación? ¿Cuáles son sus retos? Pues primero, tenemos como unas 3 líneas muy importantes para trabajar. Uno es fortalecer la asociación y fortalecer a los artistas de nuestro país. ¿De qué manera? Pues generando un espacio laboral mucho más sólido que permita dignificar el trabajo de los artistas. Yo vengo de la generación de los músicos que salimos a protestar el cierre de la banda. Hoy estoy enfrente de la banda. Entonces tengo una responsabilidad histórica para que los músicos que estén allí tengan una calidad de vida digna. Eso es uno de los primeros puntos que vamos a trabajar. El segundo es que las agrupaciones, y lo que yo he entendido de los programas de formación a través de la música y de la música, es que nosotros tenemos que dar para recibir. Entonces las agrupaciones tienen que estar dispuestas a entregarse a Colombia, para que Colombia después les dé ese espacio de dignidad que se merece. Y esto significa agrupaciones que estén en el territorio. Más allá de estar en las grandes ciudades del país, queremos estar en los lugares más grandes de Colombia, es donde están la gente con las mayores necesidades. Tengo una historia de vida sobre ello y conozco ese país, y ahí es donde tienen que estar las agrupaciones. Entonces el trabajo territorial de las agrupaciones va a ser muy, muy importante para que esta vez dejemos de tener un teatro de 2.000 o de 1.500 butacas y que la sala de conciertos de las orquestas sea el país completo. Eso quiere decir sacar, digamos, la sinfónica, sacar el coro, sacar la banda y llevarla a los territorios específicamente. ¿Eso es básicamente lo que quieren hacer? Pero no queremos descuidar, digamos, que la misionalidad tradicional de las orquestas. Vamos a seguir estando en las principales salas del país. Digamos que ahí se pueden construir estéticamente muchas expresiones y aparte de ello construir mensajes simbólicos muy, muy importantes. Pero junto a esto queremos estar en nuevos territorios. Por ejemplo, vamos a estar ahorita con la orquesta y el coro en Popayán, pero luego de ello nos vamos a ir al norte del Cauca. En par semanas vamos a estar en Santander de Quilichao y Timbío. Entonces sí queremos estar en las grandes ciudades, pero también nos queremos conectar con lugares donde nunca ha estado la orquesta, donde nunca ha estado una orquesta y un coro. Entonces queremos darle la oportunidad a estos espacios sin descuidar las actividades tradicionales de las agrupaciones. Es incrementar y fortalecer lo que tenemos. Decíamos al inicio de este programa y hablábamos de los integrantes de la orquesta, de la banda, del coro y grosso modo podríamos estar hablando entre 200 y 220 músicos, almas, historias. ¿Podrían ser más? Pues sería ideal que fueran más. Hay muchas oportunidades para construir más agrupaciones, pero primero tenemos que estas 3 estén en todo el sentir de los colombianos. Y hay otras expresiones musicales que se deben fortalecer. A mí me encantaría soñar una agrupación afro que no esté en Bogotá, sino esté en Chocó y que tenga esa vocación de hacer parte de la asociación, no para hacer música sinfónica, sino para hacer su propia música.
Algún día la asociación va a dejar de ser de música sinfónica, va a ser una asociación de música. ¿Y qué diferencia hay entre la sinfónica y la filarmónica a propósito? Para el siglo XIX sí había una diferencia. Las sinfónicas eran profesionales y las filarmónicas eran de personas que venían de otras profesiones y se reunían para hacer música. Con el tiempo eso se fue desdibujando porque los dos tipos de organizaciones se hicieron sumamente profesionales. Y hoy por hoy se coloca el nombre si hay otra orquesta en una ciudad. Por ejemplo, para cuando nace la Filarmónica de Bogotá existía la Sinfónica de Colombia que solo tocaba en Bogotá. Entonces colocan el nombre de la ciudad más el otro nombre para diferenciarlas. O sea, las filarmónicas son de las ciudades. No. Depende, ejemplo, Berlín tenía la Filarmónica de Berlín y aparece una nueva orquesta, se llama la Sinfónica de Berlín. Hoy por hoy eso se desdibujó, pero sí tenía en el siglo XIX una raíz. Hoy en día no hay diferencia. No hay diferencias. Bueno, importante ahí un bonus, un plus en esta conversación, un plus de conocimiento. Otro tema que me parece muy interesante es la banda. La banda vuelve otra vez a estar en la escena nacional después de 21 años y además potente, 55 integrantes. ¿Cuál es la proyección de esta banda? La banda tiene una responsabilidad histórica mucho más grande porque es el instrumento que recoge el sonido del país. Tenemos 1.600 bandas en Colombia, 1.600, más bandas que municipios. Sí. Es el lenguaje comunicador musical de nuestro país en la diversidad de géneros que tenemos en cada una de las regiones. Entonces la banda sí tiene que recoger el sonido de Colombia y tiene la posibilidad y el deber de llevar ese sonido de Colombia en el mundo. La tercera fase que hablábamos hace un momento, aparte de la territorialización, de la dignificación del trabajo de los artísticas que están allí y fortalecer todas las músicas populares y músicas sinfónicas en Colombia, tenemos una responsabilidad inmensa de consolidar la imagen de Colombia como grandes artistas en el mundo. Entonces sí tenemos una vocación internacional para construir la marca Colombia. Bueno, pues precisamente hablando de ese tema, usted tiene en sus manos un proyecto muy importante, también tiene digamos que un link con Venezuela, con Caracas, por su paso por este país, y tiene en sus manos un proyecto nada más y nada menos que con el maestro Gustavo Dudamel, de intercambiar experiencias y vidas, historias y músicas con jóvenes en Los Ángeles, donde él se encuentra actualmente, Venezuela y por supuesto Bogotá, Colombia. ¿De qué se trata? Hay varios mensajes ahí. Empezamos por Colombia. Queremos hacer un concierto de 3 países donde vengan niños de enorme nivel para tocar en un concierto conjunto y esto va a suceder en octubre de este año. Pero para los representantes de Colombia no queremos manejar las lógicas que se han tenido desde la gestión cultural en donde es una entidad que va a estar presente. Vamos a convocar a niños de todos los programas de formación, de la Filarmónica de Bogotá, de Batuta, de Sonidos para la Construcción de Paz, de los programas de Cartagena, del Valle del Cauca. Queremos justamente desde la asociación tener una lógica de sumar y de incorporar y nosotros tenemos la vocación de integrar. Sí. De allí vamos a tener los 100 niños de Colombia. Vienen 100 niños de un programa de formación que hace parte de la Filarmónica de Los Ángeles, el cual es de altísimo nivel y van a venir 100 niños representantes de allí para esta orquesta. De Venezuela vendrían 100 niños del Sistema Nacional de Orquestas y tendríamos en Bogotá la oportunidad de encontrar, digamos que 2 países que tienen una mirada histórica distinta, pero que se reconocen y se encuentran desde el talento, desde la juventud y desde la posibilidad de integrarse desde lo distinto, porque lo más importante que tiene la música para los jóvenes es la posibilidad de encontrarse con alguien que piense distinto, con alguien que crea en cosas distintas, pero que nos podemos reconocer, nos podemos respetar y podemos trabajar en conjunto. Por eso ahí hay un hilo de paz. Claro, y ahí van a hacer presentaciones, además de todos los intercambios que van a... Vamos a tener un concierto con la dirección del maestro Gustavo Dudamel. ¿En octubre? En octubre. Me guarda una entrada, me hace el favor. Por supuesto. Hacemos una pequeña pausa, pero los dejamos con un video de la Banda Sinfónica de Colombia, que hoy en día vive después de 21 años de historia. Ahí va.
La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar tu señal gratuita de TV, tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido, solo podrás verlos si te actualizas a TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. Por la señal de TDT nadie te puede cobrar. Tú mismo la puedes instalar y su beneficio disfrutar. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esto es Entrevistas con Alma de País y hoy con mucho país en el alma. Vemos de fondo esta imagen maravillosa del Coro Nacional de Colombia que por primera vez existe en nuestro país. Tengo entendido que era una petición del presidente Gustavo Petro del Gobierno Nacional que Colombia tuviera su coro. Hoy 80 voces maravillosas hacen parte de este coro que por primera vez tenemos la oportunidad de gozar, disfrutar en el país. ¿No existía antes un coro nacional? Coro nacional no existía, pero mira, es muy interesante la vocación que ha tenido el hoy presidente y en aquel momento alcalde de Bogotá, porque en su administración se crearon agrupaciones, pero se quedó el coro de Bogotá. Y hoy tenemos el coro nacional. Ahí la coincidencia de él es indispensable para que este movimiento coral sea muy fuerte en el país. ¿Y qué tipo de realmente de repertorio abarca este coro nacional? Obviamente tiene un repertorio sinfónico y un repertorio coral que se trabaja desde lo clásico. Eso está allí y tenemos, digamos que trabajos colectivos para hacer óperas con la orquesta sinfónica. Se trabaja en conjunto. Pero ellos mismos tienen un trabajo muy importante de las músicas tradicionales populares de Colombia, pero muy fuerte. ¿Y lo están trabajando, lo están interpretando en estos momentos? Sí, tienen un circuito de presentaciones que en ocasiones viajamos con la orquesta sinfónica y en otras ocasiones ellos van solo, y ahí es donde tienen el mayor énfasis de la música tradicional popular, alrededor del país. Hay un tema importante del coro también y es que ellos, por supuesto, viajan, se presentan, hacen todo el tema de promoción, de difusión de la música coral, pero también trabajan talleres, clases magistrales, encuentros. Tienen un tema social que pues, básicamente es de lo que usted está hecho, Antonio, que se transmite a través del coro. Y las otras agrupaciones, todas tienen un perfil de presentaciones, más conciertos de música de cámara y capacitaciones en el territorio. Siempre que viajamos, estamos formando a las generaciones que tienen vocación de estas actividades. Justamente esta semana estamos en Pamplona, estamos realizando un concierto, pero también estamos dándole clase de canto a los niños que están allí. La idea es fortalecer, drenar todo el conocimiento que se tiene en el país para que estas generaciones tengan, digamos que, mayor cantidad de oportunidades, con un mayor nivel de desarrollo artístico y que no solo puedan brillar en nuestro país, sino que puedan tener una carrera en el exterior. Oiga, mire, usted es un hombre joven y la mayoría de músicos, algunos de los músicos que hacen parte de tanto de la Sinfónica, me imagino yo también en el caso de la banda y ahora del coro, pues son gente más adulta, con una trayectoria, con una experiencia más larga. ¿Cómo generar esa confianza frente a los más veteranos del arte, si me permite el término? Pues en las ideas. Yo creo que tengo una idea muy concreta de lo que vamos a trabajar y esa idea está en la inmensa mayoría de los integrantes de las agrupaciones, está muy clara y tenemos un match ahí muy fuerte, muy fuerte. Aunque tengo muchísimos compañeros de mi época de estudiante en la universidad, que son compañeros con los que jugábamos fútbol, tomábamos cerveza, jugábamos play. Esa generación está ahí ahora. Está ahí, sí. ¿Y los más adultos qué opinan? ¿Qué le dicen? ¿Se acercan y qué le comentan? Pues al principio les cuesta, no es tan fácil que una persona lidere este tipo de entidades, sobre todo con mi historia de vida. Normalmente las organizaciones culturales en Colombia están dirigidas por otro perfil de personas. Eso digamos que es algo nuevo, bastante nuevo en Colombia y bastante nuevo para los artistas en los que estamos. Segundo, muy pocos vienen del mismo programa, de los mismos programas que hemos estado, de la universidad. Normalmente es otro tipo de perfil y es la oportunidad
donde esta generación de músicos en los que yo estuve, una generación que no tenía oportunidades, lidere el momento de la apertura musical en el país. Eso es muy importante, por supuesto. Y ya para ir cerrando esta charla, que ha tenido de todo, desde la emotividad de su propia historia hasta esa rigurosidad de su dirección ejecutiva, ¿qué le dicen sus padres, sobre todo su papá, que pues es este músico frustrado, de todo lo que usted ha logrado? Bueno, yo estoy muy felices, realmente están muy orgullosos porque, pues, y los mensajes que le colocan a mi papá en su Facebook, que el orgullo de Chochó, porque Chochó es un pueblo muy pequeño, entonces están muy orgullosos. Nosotros estamos pasando ahorita una leucemia de mi madre y le he dado 2 hermosas noticias a mi mamá en el último año que la han fortalecido. Esta es una, y la de mi hijo, que tiene pocos meses de nacido, ha sido una inspiración para ella en su batalla, bueno, la batalla de nuestra familia. Bueno, pues que siga entonces la vida adelante, que todo esté lleno de milagros y que la música siga sonando en el país, porque ahora más que nunca lo necesitamos. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, y a todas las personas que nos ven, muchas gracias. A ustedes también mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.